Hola, soy la QFB Paulina Sánchez Toledo y en este video revisaremos la metodología de 3 pruebas físico-químicas que se realizan en diversos apósitos en sólido. Los apósitos para el cuidado de heridas cutáneas se componen de diversos materiales que deben ser analizados y probados antes de ser utilizados en los pacientes. Entre ellos, los apósitos de cobertura sólida contribuyen con la protección de la lesión. Mantienen un ambiente húmedo y adecuado que permite la granulación y o la epitelización. Por ello, su efectividad dependerá de las características físico-químicas que dicten su permanencia, así como la regulación del ambiente exudativo y la transferencia de gases, entre ellos el vapor de agua. Entre las pruebas físico-químicas que se aplican a este tipo de apósitos, las gravimétricas se basan en la determinación del espacio vacío derivado de sus poros, de la masa de agua que estos puedan retener, en este caso nos referimos al exudado, y la capacidad de evaporación del agua que proviene del exudado mismo. La primera prueba a revisar es la prueba del tamaño de poro, que refleja la fracción volumétrica de los espacios vacíos del material asociado con su densidad. Por supuesto, va a depender de la naturaleza de los componentes para saber cuánto exudado se puede contener en los poros. Para su determinación, los apósitos se cortan en fragmentos. A estos se les va a medir el ancho y el alto para poder obtener el volumen total. Posteriormente, se embeben en un volumen conocido de etanol absoluto y se van a colocar en un desecador al vacío durante 5 minutos. El etanol se utiliza ya que es inerte ante los materiales con los que están preparados la mayoría de los apósitos para el cuidado de heridas, por lo que no cambia el tamaño del poro o se deforma el apósito. Simplemente nos va a permitir medir cuánto de este ocupa los espacios. No utilizamos agua debido a que precisamente algunos materiales utilizados en los apósitos capturan el agua en forma de exudado para poder regular la humedad de las heridas. Una vez que el apósito queda embebido en etanol, se le retira el exceso del solvente sobre una superficie absorbente, cuidando de no exprimir. Simplemente dejamos lo que haya retenido y se pesa en una balanza analítica. Igualmente hay que cuidar que no queden residuos de etanol sobre la balanza que alteren nuestro peso. Este procedimiento lo vamos a repetir hasta que el valor de retención sea constante al menos 3 veces. La porosidad se cuantifica con la siguiente fórmula, en donde P va a ser el porcentaje de porosidad que se obtiene de dividir W2, que es nuestro peso final obtenido, menos W1, que es el peso inicial del apósito en seco. Esta diferencia de pesos se va a dividir entre la densidad del etanol, que se simboliza con la letra griega ρ, y que se va a multiplicar por el volumen del apósito, que va a depender de la forma en la que se corten los fragmentos. Todo lo anterior se va a multiplicar por 100 para poder obtener el dato final que nos diga qué porcentaje de espacios vacíos posee el apósito analizado. Por su parte, la prueba de retención de agua es un método utilizado para poder medir la capacidad que posee un material para contener agua o, en este caso, exudado, debido a la absorción de esta que se obtiene cortando los apósitos en fragmentos que se colocan en un recipiente donde se añade un volumen establecido de agua destilada. Para este método, el uso de agua nos va a permitir observar la interacción con los componentes del apósito, permitiendo observar, por ejemplo, la formación de hidrogeles en aquellos apósitos que de esta manera capturan el exudado para controlar la humedad de la herida. En este caso, vamos a dejar el apósito hidratando durante 24 horas. Se va a retirar con ayuda de unas pinzas y vamos a quitar el exceso de agua sobre una superficie plana que no sea absorbente para no tener pérdidas. Igualmente vamos a cuidar no exprimir el apósito y vamos a observar que en el agua donde se dejó hidratando no queden residuos de este, ya que esto cambiaría nuestro peso. Después vamos a pesar en una balanza analítica y vamos a repetir esto último hasta obtener 3 pesos constantes. Al obtener la diferencia de pesos, podemos utilizar la fórmula para obtener el porcentaje de retención de agua, que está dado por una diferencia de pesos
señalados como W2 menos W1, que son el peso final menos el peso del apósito en seco. Esto se es dividido entre el peso inicial y todo se multiplica por 100 para obtener un porcentaje de agua retenido. La última prueba que revisaremos es la tasa de transmisión de vapor de agua, que es el estado estacionario en el que el vapor de agua atraviesa el apósito en condiciones específicas de temperatura y humedad relativa y que simula el paso que va de la herida al ambiente. Para esta determinación existen dos estrategias analíticas. Una, donde se evalúa el vapor que se pierde a través del apósito sujetado a un frasco que contiene agua, mientras que la otra determina la humedad captada por una sustancia higroscópica contenida en el frasco cubierto por el apósito que se incuba en una cámara húmeda. Para este contenido, les presentaremos la primera forma de análisis. Se deben cortar los apósitos un poco más grandes del tamaño de la boquilla de un frasco de vidrio, a la que se le debe medir el diámetro y se deja un sobrante mínimo para poder sujetar el apósito a la boca del frasco sin tener un exceso del material que pudiera interferir. Con el frasco lleno de agua destilada hasta 5 milímetros por debajo del borde, para que el apósito no entre en contacto con ella, este se fija firmemente. Puede utilizarse bandas elásticas o sistemas comerciales de sujeción y se pesa en una balanza analítica. A partir de este momento se debe tener cuidado de que el apósito no entre en contacto con el agua, ya que esto nos daría otro dato. Posteriormente, con mucho cuidado, se coloca dentro de una incubadora a 37 grados centígrados con una humedad de 20% y se va a dejar por 24 horas. Pasado el tiempo establecido, se retiran los frascos de la incubadora y se pesan nuevamente para ver si el peso disminuyó, lo que nos diría si el apósito permite el paso de vapor de agua y cuánto de este es liberado al ambiente. Este dato se obtiene en la fórmula donde la tasa de transmisión de vapor de agua o Water Vapor Transmission Rate, WVTR por sus siglas en inglés, se obtiene por una diferencia de pesos del frasco con el apósito en seco, señalado como W dry, en la fórmula menos el peso del frasco después de la incubación, siendo W wet. Y la diferencia se divide entre el área de la boquilla del frasco. Los resultados obtenidos nos dicen que los materiales con mayor porosidad y mayor retención de agua son también aquellos que dejan escapar la mayor proporción de vapor, por lo que van a ser útiles para el manejo de lesiones altamente exudativas. Por su parte, los apósitos que retienen menor cantidad de agua, pero que a la vez dejan escapar menor proporción del vapor, son aplicables para el manejo de heridas menos exudativas. Con estos parámetros, el profesional del manejo de heridas decide qué material puede ser mejor para el cuidado de la herida que se presente y qué tiempo de uso se le da al apósito basado en todos estos análisis previamente.